debemos recibir el reino en arrepentimiento. Este reino de Dios que nos fue traído por medio de Cristo, debemos recibirlo en arrepentimiento. Se nos ofrece el reino y con el reino todo para la vida, todo para el cuerpo. Las aves son alimentadas, los lirios del campo son vestidos. Dios da la vida y Dios sustenta la vida. Pero para participar verdaderamente del reino de Dios en Cristo debemos arrepentirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque de hecho el reino de Dios que nos es traído en Cristo es porque a causa del pecado el ser humano quedó esclavizado bajo el reino de Satanás. Mateo capítulo 4. Aquí se menciona del verso 12 al verso 17 cómo Satanás tiene lugar en la vida de personas y de regiones. Y por eso se necesita recibir el reino de Dios que es en Cristo a través del arrepentimiento. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Oiga, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero veamos el contexto. Esta región que se menciona, ¿cómo estaba? Estaba bajo la oscuridad y bajo la muerte. ¿Esto qué representa? Representa el gobierno de Satanás, el dominio de Satanás, la autoridad de Satanás. Esto significa que Satanás estaba llevando a cabo su plan, su propósito. Y esto fue profetizado. Pero fue profetizado no solamente para que se entendiera la condición de la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí. No solamente esto está escrito para ver cómo la luz llegó a Galilea, cómo la luz llegó a los gentiles, sino más bien esto sirve para entender cómo está el mundo bajo el poder de Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir. Y él gobierna a las personas bajo el poder del pecado, y también porque las personas son culpables de pecado. Jesús dice que debemos recibir el reino en arrepentimiento. ¿Esto qué significa, hermanos? Eso significa que debemos aceptar que somos pecadores. Y la Biblia enseña contundentemente esto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios, buscar su rostro, invocar su nombre. Pero hay que arrepentirse, lo cual significa dejar el camino en el que vamos para tomar el camino correcto. Arrepentirse es volvernos a Dios. Es dejar el camino del error para tomar el camino de la verdad. ¿Y qué va a pasar?
recibimos el perdón de nuestros pecados y nuestra vida es restaurada. El llamado de Dios hoy para todos es que aceptemos su reino, porque solo así somos liberados de la maldición, del poder de Satanás. Recibimos la salvación y recibimos el favor de Dios de manera continua. En la palabra que leímos de Mateo, Jesús enseñó acerca de cómo uno debe vivir la vida. Y él dice que muchos se preocupan por el vestido, por la comida, solo por lo físico, se preocupan por el cuerpo y se enfocan en eso como quienes buscan bienestar. Pero eso no es lo primero que debemos buscar. Lo primero que debemos buscar es el reino de Dios en Cristo. Y por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, para que tengamos primero ese verdadero bien de la comunión con Dios, y ahí nuestra vida será bendecida de manera integral, de manera total. Hechos 3, verso 18 y verso 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Es decir, el verdadero bien para nosotros radica en la comunión con Dios. Depende de la gloria de Dios, depende de la presencia de Dios. Y hermanos, aunque por supuesto estemos bajo el gobierno de Dios, porque Dios gobierna la creación, incluso aunque estemos bajo la providencia de Dios, porque Dios sostiene este mundo, necesitamos la comunión espiritual con Dios para recibir su gracia en Cristo. Y de esa manera pertenezcamos a su reino espiritual. Y no es que esto material no sea espiritual también, sino más bien nos referimos al hecho de poder vivir en comunión con Dios, disfrutando de Él precisamente en la salvación, en la vida eterna y en esa esperanza de que un día le veremos en gloria. Joel 2:13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Por qué Joel dice esto? Porque estamos viendo que la Biblia dice que Jesús anunció: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el tiempo de Dios se cumplió, la promesa de Dios se cumplió, su reino está aquí entre ustedes, su reino soy yo. Y el texto nos enseña, según Joel, que debemos tomar la actitud de arrepentimiento, y esto significa sentir dolor por nuestro pecado, reconocer nuestro pecado y buscar la solución. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Cuando una persona estaba triste, rasgaba su ropa, se sentaba en ceniza, se humillaba, porque sentía dolor, porque la estaba pasando mal. Pero no hay que rasgar la ropa, sino el corazón. Y esto significa que debemos aceptar nuestro pecado, sentir dolor por nuestro pecado y volvernos a Dios. Y en Cristo Jesús alcanzamos el perdón. ¿Y saben qué pasa? Formamos parte del reino de Dios en Cristo. Mateo 6 forma parte del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte que leemos lo podemos ver prácticamente desde el capítulo 5. Y se va extendiendo así hasta el capítulo 7. Y por eso es que Jesús está hablando acerca de su reino,
que debe ser recibido. Miren, hay un ejemplo también de que se necesita en verdad más que actos religiosos, más que costumbre y más que tradiciones. Mateo capítulo 3. Aquí vemos, hermanos, desde los versos 7 hasta el 10, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista habla estas palabras. Y habla estas palabras porque muchos fariseos, saduceos, porque muchos religiosos venían a su bautismo. Pero saben, venían a su bautismo no por el mensaje: el reino de Dios se ha acercado. No estaban entendiendo que el tiempo se había cumplido. Ellos venían al bautismo de Juan porque ellos acostumbraban llevar a cabo lavamientos para purificar las manos, para purificar el cuerpo. Ellos acostumbraban muchos ritos de lavamientos, pero había llegado el tiempo, el momento de lavarse verdaderamente a través de Cristo. Pero ellos no estaban en el tiempo de Dios, no estaban en el momento de Dios. Venían a Juan solo para practicar un rito más. No importa lo que tú hagas, no importa si eres un religioso, una religiosa. Si no has recibido a Cristo en arrepentimiento, entonces tus pecados no son perdonados, tu culpa no es quitada, no puedes tener comunión con Dios, no puedes gozar de las bendiciones eternas, gloriosas, celestiales. No tienes cabida en el reino de Dios. Necesitas reconocer que eres pecadora, que eres pecador, y entonces arrepentirte de tus pecados, reconociendo que la sangre de Cristo te lava de todo pecado. Juan les llama generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos estaban engañados y estaban engañando. Y además les dice: miren, aunque son hijos de Abraham, Dios también puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras. Y así también se le llamaba a los gentiles piedras. Y estaba Juan diciéndoles: ustedes no son mejores que ellos. Incluso ellos pueden llegar a ser hijos de Dios y ustedes continuar siendo una generación de víboras. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí con Juan habían oído el mensaje, porque él estaba preparando el camino del Señor. Y Juan mismo dio el mensaje que el que venía detrás de él bautizaba con espíritu y fuego. ¿Por qué? Porque el perdón verdadero, la transformación verdadera, la limpieza verdadera, la purificación verdadera se da a través de Cristo. Y él dice: es primero que yo, es más grande que yo. Juan confiesa a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Rey de Dios, que nos manda para que le recibamos a Él como Rey, para que recibamos su reino. Entonces deben haber frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, seremos cortados. Un árbol da frutos, ¿verdad? Y por sus frutos se conoce el árbol. Y el árbol que no da frutos no sirve, entonces es cortado. Debes verdaderamente acercarte a Dios y disfrutar de Él todos los días, reconociéndolo como tu Dios. En segundo lugar, debemos recibir en confianza el reino de Dios que ha llegado a nosotros a través de Cristo. 1.
se recibe en arrepentimiento. 2, se recibe en confianza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así como muchos solo son religiosos, así como muchos solo siguen tradiciones y costumbres religiosas, pero están apartados del reino de Dios, fuera del reino de Dios, por enfocarse solamente en religiones o en costumbres, y no se preocupan por conocer el evangelio, así también muchos hoy están fuera del reino, porque solo se enfocan en lo material y en lo físico. Muchos solo viven para lo físico y para lo material, y están fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no han recibido ese reino en confianza, no confían en Dios, no dependen de Dios. Y que acabamos de leer, que debemos confiar en Dios, aceptando su reino, porque Él nos sustenta, porque Él nos cuida, porque Él nos provee. ¿Cuántas personas viven para la comida? Muchos no comen para vivir, viven para comer. Otros no trabajan para vivir, viven para trabajar. ¿Y cuánta gente no se congrega porque no tiene tiempo para congregarse? ¿Cuántos no se atreven a cerrar sus negocios los domingos porque dicen, no me va a alcanzar? Es cuando más venta tengo. Y saben, Dios en su reino puede darnos en un día las ganancias de 1000 años, cuando confiamos en Él, cuando dependemos de Él. Pero también nos puede pasar que trabajamos 1000 años y solo cosechamos lo de un día. Por incrédulos, por ser personas de poca fe. La iglesia nos ofrece siempre los recursos para crecer espiritualmente, pero no los aprovechamos porque no nos alcanza el tiempo. Tenemos otras cosas más importantes que hacer. Y Jesús está diciendo, miren, no sean como los incrédulos, no sean como los gentiles. Ellos solamente se enfocan en qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, qué va a ser de mí mañana. Y están afanados en lo físico y en lo material, pero están fuera del reino. El llamado es, recibe a Cristo. Él es tu rey. Te vino a libertar del poder de Satanás. Recibe a tu rey, recibe el reino de Dios, y Dios te va a añadir la comida, te va a añadir la bebida, te va a añadir el vestido. Dios te va a proveer, porque si cuida las aves del cielo, si viste a los lirios del campo, ¿cómo no te va a dar comida? ¿Cómo no te va a proveer la ropa? ¿Cómo no cuidará tu cuerpo? Pero cree, hombre de poca fe, mujer de poca fe, cree. Y tú y yo necesitamos esa fe para confiar en Dios. Por eso debemos participar, hermanos, de todo lo que la iglesia nos ofrece, porque solo así podemos crecer en fe. Mi responsabilidad como pastor, como predicador, delante de usted, es que usted comprenda el evangelio, que entienda la palabra. Entonces debo prepararme para que usted, al venir a la iglesia, no pierda su tiempo, sino que en verdad su vida sea bendecida con el evangelio. Hay que confiar en Dios, hermanos. Debemos atender la palabra que nos dice, dependamos de Dios, no se afanen, pídanle a Dios, clamen a Dios. El texto también dice en Mateo 4,
23 al 25, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué hacía Jesús? Como el rey que tiene autoridad sobre el diablo, sobre las enfermedades, Él quien tiene la provisión en nuestras manos, te dice: acéptame, recíbeme, yo trato con tu cuerpo. No hay enfermedad que yo no pueda tratar, no hay problema que yo no pueda resolver. Yo te liberto del poder de Satanás, te traigo a mi reino hoy y ahí te sustento para siempre hasta que llegues a la gloria celestial. Recibe el reino en confianza. No confíes en tu fuerza, no confíes en el dinero, no confíes en lo que posees, porque incluso la vida se puede perder en cualquier momento. Lo más seguro es la vida eterna y es la gloria celestial, es el reino de Dios. Como conclusión, hay una tercera enseñanza. Debemos recibir con gratitud y servicio el reino de Dios que ha llegado a nosotros a través de Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo todo al instante, dejaron sus redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús predica el reino y los llama para unirse a ese reino. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dejarlo todo para recibir este reino en gratitud y en servicio? Miren, hermanos, cuántos ministerios la iglesia necesita. Yo estoy cantando los himnos ahora porque todavía no sé quiénes pueden cantar los himnos, pero yo no debiera estar dirigiendo los himnos. Lo único que yo debiera hacer en la iglesia es predicar, para que mi garganta esté bien, para que mis pulmones estén bien y pueda hablar bien, para que tenga más garganta y seguir predicando el evangelio. Pero ahora yo estoy dirigiendo los himnos porque yo digo: cuando los himnos se cantan, la iglesia escucha la letra y la letra les llega, toca el corazón. Cuando ellos cantan, pueden tener comunión con Dios. Entonces, que los himnos se canten. Y miren que estamos metiendo himnos nuevos, ¿verdad? Y aunque es difícil, es complejo, pero yo digo que la iglesia escuche palabra, que la iglesia reciba. Pero alguien debe estar acá dirigiendo himnos también, cantando. Pero ¿cómo van, hermanos, a cantar en la iglesia si llegan tarde, por ejemplo? A la escuela dominical llegan pocas personas, y a los cultos algunos llegan después de los himnos. No pueden edificarse así bien, no pueden estar bien así. Necesitan ustedes ser personas que reciban el reino en gratitud y en servicio. Dios, gracias por darme a Cristo. Gracias por venir a la tierra con tu reino y libertarme del reino de Satanás, que es muerte y destrucción. Pero hoy tengo vida eterna, hoy tengo salvación. Aquí estoy, Dios, pule mis dones, mis talentos. Yo quiero testificar de Cristo, yo quiero servir. ¿Qué hizo Pedro? Dejó las redes y se fue tras Jesús. Y miren, todavía en el caso de Juan, en el caso de Jacobo, no solamente dejaron las redes, dejaron a su padre ahí. Quédate tú, nosotros nos vamos. Y nosotros debemos, hermanos, de verdad, de estar dispuestos a servir a Dios de todo corazón. Eres una mujer talentosa, un hombre talentoso. Tu presencia edifica en la iglesia, tu presencia sirve. Y hay muchas cosas que tenemos que estar haciendo. Hace un momento al hermano Oscar le dije: hermano Oscar, mire, aquella lámpara no enciende, hay que cambiarla, ahí te encargo. Y luego lo llevé al baño y le dije: mire, ese baño dice fuera de servicio, también hay que resolverlo. Y entonces yo digo, él vino tempranito y dije: ya el hermano tiene un privilegio porque está recibiendo instrucciones para hacer algo para la iglesia, para el servicio de la iglesia.
Y así, hermanos, tantas cosas que podemos hacer para el Señor. Y tenemos este lugar tan bello, tan hermoso, que Dios nos ha dado para venir a cantarle, para venir a adorar, para que en la escuela dominical recibamos palabra, para que en el culto de las 12 recibamos palabra y cantemos, para que el culto después bajemos y comamos rico, disfrutemos la comida y nos preparemos para el culto de las 2 de la tarde. ¡Qué bendición! Y luego nos vamos a casa llenos de la palabra, llenos de todo, preparados para servir en lo que nos toque hacer en la semana, porque en lo que hagamos también serviremos a Dios, porque nosotros estamos en el reino espiritual. Y en el reino espiritual todo lo que hacemos, sea que comamos o que bebamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Dios te llama a buscar primero su reino.